Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado. Yo soy Vero Galindo y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que estoy segura que va a ser justamente muy bien recibido por la población, porque vamos a hablar de mitos, de realidades respecto a la migración aquí en nuestro estado, con un especialista en el tema. Pero antes, quiero agradecer la presencia, como todos los martes, en los micrófonos de la maestra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Maestra, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que a lo largo de todo el estado se unen cada martes de 10 a 11 de la mañana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo protegerlos. Y recuerden que también tenemos todas estas transmisiones en nuestro canal de YouTube para quien no los puede ver en vivo. Por supuesto, tenga la oportunidad de acceder a toda esta información tan importante, ahora con un tema de tanta actualidad y trascendencia para esta nueva época, pues justamente el derecho a migrar. Sí, justamente, y han pasado pues bastantes etapas respecto al conocimiento de la ciudadanía en materia de migración, ¿no? Antes se pensaba únicamente que eran personas extranjeras, después volteamos a ver al sur de México y vemos los movimientos, ¿no?, poblacionales que también son considerados migración. Pero bueno, para todo esto, para explicarnos cuál es la situación que guarda, la diferencia entre las poblaciones haitianas y africanas que hemos visto últimamente, desde el año pasado justamente, ¿no?, 2022, aquí en el estado, protocolos, reportes, traslados, a dónde acudir. Para eso se encuentra acá el titular de la Oficina de Representación en Baja California Sur del Instituto Nacional de Migración, Manuel Salvador Cordero. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Charlene, por la invitación. La parte o el tema de la migración en Baja California Sur, digamos que es un tema que no siempre se ha hablado públicamente, maestra. Es decir, no éramos consideradas un estado al que vinieran personas migrantes. Platíquenos por qué es tan importante reconocer y ejercer de manera plena el derecho a migrar. Claro, es que tenemos esta concepción como si la migración únicamente contara si es internacional. Así es, como que de país a país. Exactamente, ¿no? Sí. Como que la migración interna aún no se entiende en el colectivo social como lo que es una migración justamente de personas que nos movemos de un estado a otro, y Baja California Sur sí tiene toda una trayectoria y toda una historia muy importante sobre el tema justo de la migración. Tenemos eventos y pues hasta sitios históricos muy importantes con el tema de las misiones que tenemos, Claro. por ejemplo, a lo largo de toda la Baja, que son riquezas que nos han pues han sido instauradas y ahora se vuelven parte de la cultura y las tradiciones de Baja California Sur, que vienen justamente de estos flujos migratorios. Y constantemente vemos en el tema de los derechos humanos que están involucrados en el derecho a la migración, ¿no? Porque no es un derecho humano únicamente el que está involucrado en todo esto, es todo el conjunto que permite en efecto este movimiento, el que una persona pueda decir libremente, bueno, ya no quiero vivir en este lugar en el que yo me encuentro en este momento, que usualmente es donde nacemos, claro, que es un evento completamente fortuito, ¿no? No es un acontecimiento en el cual una persona realice todo un esfuerzo para nacer en un lugar determinado, ¿no? La mayoría de las ocasiones es un evento casuístico que una persona nace en alguna ubicación y en algún momento de su vida decide que quiere moverse a otro lado, ya sea para visitar un lugar, ¿no? Porque la migración no necesariamente es para pues trasladarte a vivir a otro lugar de manera fija, a veces nada más son flujos para pues turismo o para tener otro tipo de actividades de negocios o para visitas familiares, inclusive educativas también. Y en algún otro momento pues las personas decían, sí, simplemente ya no quiero vivir aquí, quiero mudarme a vivir a otro país, a claro, otro estado. Y entonces en este ejercicio de estos derechos pues buscan esta posibilidad. Después tenemos estos acontecimientos actuales en los cuales pues ya devienen no de un deseo, sino de una necesidad. Vemos también que hay estas situaciones en las cuales por el conjunto de decisiones que se han tomado en una política macro a lo largo de la historia, pues sabemos que hay ubicaciones en el planeta que han sido históricamente rezagadas, atacadas por a eventos de violencia muy importantes.
y que en algún momento han forzado a las personas a mudarse, a moverse de estos espacios, en los que ya no es una decisión que alguien pueda tomar decidir moverse a otro estado, a otro país, como por deseo personal o curiosidad, sino verdaderamente la vida está en riesgo, claro, y es necesario moverse. De lo contrario, pues simplemente pues no existiría una posibilidad de una integridad personal, tanto para las personas como para las familias. En este sentido, los 3 órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de velar por la dignidad, ¿no?, de todas estas personas que se encuentran en situación de movilidad, pero sobre todo de establecer los protocolos para que todos los derechos integrados en este proceso migratorio pues puedan ser respetados de una manera plena, ¿no?, y las personas realicen este ejercicio de la mejor manera posible. Como bien lo decía la maestra, hay muchas causas, licenciada, por las que las poblaciones o grupos poblacionales deciden moverse de su lugar de origen. En este caso, hemos visto que de mediados de 2022 para acá, los medios de comunicación han hecho muchísimo énfasis en grupos de personas haitianas que llegan a Baja California Sur, incluso personas africanas en este 2024. Y desconocemos, la mayoría de la sociedad, cuál es el protocolo o por qué somos paso. Se dice pues que vienen en su ruta hacia Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano, ¿no?, de mejores condiciones de vida, de trabajo, derivadas de la precariedad en la que viven en sus países de origen o de situaciones naturales o desastres naturales que pues, bueno, generaron escasez, ¿no? Vienen niñas, niños, adolescentes, adultos, adultas, personas mayores. Platíquenos estos protocolos, cómo reaccionar ante la llegada de grupos importantes de migrantes y qué hace, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en ese sentido? Sí, miren, es importante cómo lo conceptualizan ustedes, creo que es muy atinada su apreciación. Los flujos migratorios en el contexto internacional obedecen a diferentes circunstancias de carácter político, crisis políticas en algunos países del mundo, búsqueda de mejores expectativas de vida, víctimas de la propia delincuencia inclusive, hacen que las personas migren. Yo personalmente soy hijo de migrantes, mis padres llegaron a Baja California Sur en el 58 con motivo de la colonización del Valle de Santo Domingo. Mi papá es ingeniero agrónomo y bueno, él vio una expectativa de crecimiento profesional en esta zona y llegamos acá, ¿no? Pero en el contexto internacional hay varios fenómenos, inclusive algunos que inclusive a veces escapan a nuestro entender, y algo que está ahorita en boga sería, por ejemplo, el cambio climático. Claro. Sí, por ejemplo, ahorita los africanos que hemos estado viendo por acá, por la zona de Baja California Sur, en su mayoría son personas que se dedican a la agricultura en sus países de origen, principalmente Senegal, Mauritania, Guinea. Entonces, haciendo un análisis de este fenómeno que tiene prácticamente 4 meses, 3 meses de los africanos, dimos con que para ellos en el continente africano su objetivo de migración, su país de destino, son prácticamente España, Francia, Italia. Entonces, es lo que normalmente estamos acostumbrados sí, a ver, ¿no? La migración en Europa, África, a través de las dentro del continente, sí, ¿no? Así es, ¿no? Sí, así es. Estos caminos tan sencillos sencillos entre comillas para llegar, ¿no? Pero a final de cuentas es más sencillo que venir a Estados Unidos o a México, sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué sucede? Que las políticas migratorias o de contención migratoria o la administración de la contención de los flujos migratorios por parte de los diferentes países del mundo, pues tienen variables. Es decir, a veces se endurece la contención, a veces se vuelve un poco más laxa, y en estas épocas recientes, tanto Italia, Francia, España, endurecieron su política migratoria, de contención migratoria, y entonces los flujos migratorios yo digo que son como el cauce de las aguas, buscan por dónde y se cierran las fronteras de aquellos países, y entonces los africanos buscan alternativas y ven el sueño americano, Estados Unidos. Afortunada o desafortunadamente para nosotros somos un país de tránsito y en este caso un estado de tránsito, ¿no? Entonces ellos empiezan a llegar a Baja California Sur vía Topolobampo, vía Mazatlán. ¿Por qué? Dicen ustedes, pero ¿por qué por Mazatlán o Topolobampo? Lo que pasa es que ellos ingresan al país
por Tapachula, por el sur del país, Chiapas. y vienen sorteando todos los detalles que tienen que ir pasando, y van llegando a esa zona de Sinaloa, que es Mazatlán, Topolobampo, y ellos empiezan a arribar aquí a nuestro estado a través de esa vía. Nosotros históricamente, del 2022 hacia atrás, tenemos toda la información ahí, está documentado, teníamos un promedio aproximado de 30 rescates al año. 30 rescates al año. Rescates es cuando se detiene alguna persona por estar en una condición irregular en su país. Entonces, o aseguramiento. Del 2022 hacia atrás eran 30, 35 al año. Mientras que Chiapas, por ejemplo, tenía un promedio de 800 a 1000 rescatados diarios. Entonces ahí se ve la desproporción, ¿verdad? Sí. Entonces Baja California Sur se había caracterizado por ser un estado limpio, por llamarlo de alguna manera, en temas de flujos migratorios irregulares. Nos decía el señor comisionado en alguna ocasión, el comisionado de migración, que todos los estados de la República quisieran tener los flujos migratorios que tenemos en Baja California Sur, claro, que son los canadienses, los estadounidenses, que son los que vienen a generar una derrama económica en el estado, que vienen a generar un beneficio para el estado, y no los que pues tienes que estar ahí conteniéndolos y todo esto, ¿no? Entonces, del 2022 a la fecha se han incrementado nuestros rescates o aseguramientos, y las principales nacionalidades son centroamericanas: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿no? ¿Qué es lo esperado, digamos? Exactamente, sí, es lo que esperamos nosotros, por la cercanía de esos países con México y por la cercanía de esos países con Estados Unidos. Todos, en su mayoría, buscan como objetivo llegar a Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Y se da el fenómeno de los africanos de noviembre a la fecha, y eso generó una alerta en la población. Totalmente, principalmente, sí, porque la población, como bien decían ustedes también, pues especulamos, ¿no? Nos llegaron a decir a nosotros cosas tan inverosímiles como que estas personas estaban acampadas en el malecón, cosa que corroboramos que no era cierto, o que andaban alcoholizados o drogados y que andaban asaltando a la gente en el malecón, cosa que tampoco es cierto. No hay ninguna denuncia ante las autoridades competentes. Y lo que sí corroboramos es que ellos llegaban vía marítima y inmediatamente se trasladaban a la terminal de autobuses, que eso es lo que también generó alerta, por la ubicación de la terminal de autobuses en el malecón, en el pleno centro de la ciudad, y veíamos a los africanos, que son personas que por sus características físicas pues llaman la atención, claro, y son fácilmente identificadas. Entonces implementamos una serie de estrategias nosotros, elementales, o sea, nada del otro mundo, o sea, algo muy sencillo, que fue hablar con las empresas transportadoras vía marítima, y pues pedirles que fueran un poco o mucho más exigentes ellos en la venta de los boletos en sus taquillas en Mazatlán, Topolobampo, y que únicamente pues se les diera acceso a esos boletos a las personas que acreditaran una legal estancia en el país. Esto nos dio un resultado positivo. Sin embargo, siendo muy cuidadosos, inclusive fue un planteamiento que estas empresas nos hicieron, es que teníamos que ser muy respetuosos de los derechos humanos de las personas. Claro. Es decir, no porque lo diéramos de color les íbamos a negar la venta de un boleto. Claro. ¿No? Entonces, ellos mismos, las empresas, los directivos nos dijeron, tenemos que ser muy cuidadosos y no ser discriminativos, ¿no? Es decir, no porque sean de color. Y entonces ya nosotros les dimos una plática a ellos y les enseñamos los tipos de documentación que las personas pueden portar para que acrediten una legal estancia. Licenciado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué le parece si después del corte platicamos sobre este tipo de detalles específicos como documentación, cómo hacer las instancias de los 3 órdenes de gobierno para no violentar, para no vulnerar los derechos de las agrupaciones o poblaciones que se encuentran en este flujo migratorio, y sobre todo develar estos mitos que en medios de comunicación nacional, por ejemplo, los pequeños Haití, que le llamaban, ¿no? Cuando venían poblaciones de personas haitianas, o tantos reportajes que salieron en YouTube de que se establecieron en México o en estos estados de tránsito justamente ya para quedarse a vivir y a laborar, ¿no? Vámonos a un corte y regresamos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Con los votos de los diputados con los votos de los diputados.
Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, en los micrófonos, como cada martes, la maestra Charlene Ramos Hernández. Y justamente platicábamos sobre el fenómeno migratorio en Baja California Sur. Vamos a develar todos los mitos respecto a justamente, ¿no?, estas noticias que se han esparcido de mediados de 2022 para acá respecto a los grupos poblacionales extranjeros de justo de Haití y de África que vienen y bueno, nos toman como un estado de tránsito para lograr diferentes objetivos por diferentes condiciones. Hace un momento, la persona representante del Instituto Nacional de Migración nos platicaba sobre una serie de documentación que debe de tener una persona para acreditar una legal estancia acá en el estado. Platíquenos un poco al respecto. Sí, bien. Para conceptualizar, hay que partir de que las condiciones de estancia que el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración determina para que un extranjero tenga una estancia legal en el país es la de visitante turista, la de residente temporal y la de residente permanente. Son las tres condiciones. De ahí se derivan muchísimas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que cualquier extranjero que quiera llegar al país tiene que portar, cumpliendo con algunos requisitos. Cada una tiene sus características muy especiales y entonces esa sería una estancia legal en el país. En el caso de los flujos irregulares, que son plenamente identificables, ellos tienen algunas variantes de cómo poderse regularizar. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, por ubicarnos en este tema, existe una instancia que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y si estábamos hablando de que muchos de los migrantes irregulares lo hacen por situaciones de violencia, de problemas políticos en su país, de delincuencia organizada, ellos tienen que acreditar esto y ante la Comar pueden solicitar su condición de refugiados, ¿sí? Es un proceso no fácil y así no tan sencillo, pero sí, a final de cuentas es un procedimiento que al cual ellos pueden acogerse y pueden obtener la condición de refugiados en Eso es por en el razón país. humanitaria, ¿no? Por razón humanitaria, y entonces ya el Instituto Nacional de Migración, en base a la dictaminación que emita la propia Comar, les da una condición de estancia de la que les comentaba, o residencia temporal o residencia permanente, exceptuando la de turista, ¿no? Claro. Muchos se acogen a esa situación, muchos no, la mayoría no, porque obviamente ellos lo que persiguen es llegar a la frontera norte a la frontera con Estados Unidos y prefieren sortear todas las inspecciones, todas las estrategias que el propio gobierno tiene para llegar a su destino, ¿no? Cuando nosotros identificamos a un extranjero extracontinental, tenemos también algunas opciones de cómo atenderlos. Una es hacerles con el apoyo de la Defensoría de Oficio, que nos han estado apoyando de veras de manera muy pronta y muy puntual. Es un derecho que el extranjero tiene, acogerse a la Defensoría. Entonces se le hace un acuerdo administrativo y se le da un documento con fines de regularización, puede ser, que insisto, muchas veces ellos evitan acogerse a esa figura de la regularización, pero el documento que les pedimos nosotros le permite el tránsito en el país por 20 días, ¿sí? O sea, se les da un documento que les da la oportunidad para que en 20 días ellos se regularicen, pero obviamente ese documento se convierte en un salvoconducto para que ellos puedan transitar por el país y llegar a la frontera norte, ¿no? Son nacionalidades que podríamos considerar como no deportables, es decir, cuánto nos cuesta deportar a un africano, un senegalés, a su país de origen. Es costosísimo, ¿no? Claro. Porque obviamente tendríamos que nosotros como gobierno que pagar el costo del boleto del avión del extranjero más del agente federal de migración que lo vaya a custodiar a su país de origen. Ahora Entonces, hay que multiplicarlo por el número de personas. por el número de que viven en personas, la- entonces se Exactamente. convierte en nacionalidades que no son deportables, ¿no? Por eso es que nosotros estamos optando por la figura de el acuerdo administrativo o la otra es generarles un documento que se llama oficio de salida para que él abandone el país en un plazo que no exceda los 30 días. Y seríamos ingenuos pensar que si le damos ese documento, el extranjero africano va a abandonar el país por sus medios y se va a regresar
a África, ¿no? Seríamos ingenuos si pensáramos eso, pero al final de cuentas es una figura jurídica que está considerada y que es la que estamos nosotros utilizando. La otra es lo que le llama el Instituto de Migración la administración del flujo migratorio. Entonces, tenemos entonces ¿qué hay que hacer? Pues nosotros como entidad federativa vemos las estrategias que consideramos que nos pueden dar resultados. Y les comentaba hace rato que las más elementales son desde la venta de los boletos del barco, o en su defecto, cuando logramos reducir los flujos por vía marítima, se nos empezaron a venir vía aérea por la Ciudad de México y por Guadalajara, en cantidades así bastante considerables, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con nuestros homólogos de Jalisco y de la Ciudad de México para que ellos reforzaran la vigilancia en los puntos de salida. Y entonces nos está dando resultado. Tenemos ahorita aproximadamente, yo les diría, 3 semanas, en donde ya el arribo de estos extranjeros africanos se redujo a 25, 30 personas al día, cuando se nos incrementó hasta 150 personas al día, ¿no? Estábamos hablando de 150, 180 personas al día, que era un número bastante considerable, y ahorita estamos hablando de que traemos nada más 25, 30, no pasa de ahí, ¿no? Entonces estamos logrando la contención. Yo había hecho el compromiso en alguna entrevista que nos hicieron de que para finales del mes de febrero ya íbamos a tener controlado este tipo de flujos migratorios. Creo que lo estamos logrando y ese es uno de los objetivos. Ustedes se preguntarán, bueno, lo controlamos aquí en Baja California Sur. ¿Y qué pasa pero después? ¿qué pasa con otros estados, no? Porque al final de cuentas el que no puedan ellos venir aquí a Baja California Sur, pues los va a dejar en Sinaloa o los va a dejar en Guadalajara o los va a dejar en México, ¿no? Entonces, pues allá se tendrán que hacer las mismas estrategias para contener los flujos migratorios al grado de poderlos disuadir a ellos de su interés, su intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y entonces es cuando muchos de ellos se cansan, somos humanos, y se cansan, se fastidian de estar batalla y optan por regresarse a su país de origen. Ya hemos identificado en vuelos internacionales donde muchos africanos están volando hacia el continente europeo, ¿no? Entonces es el cansancio lo que los hace que se regresen. Justamente, maestra, vemos la perspectiva de las personas migrantes, que es muy genuino, ¿no? El deseo de mejorar sus condiciones económicas, salir de situaciones políticas complicadas por razones humanitarias, la guerra, bueno, muchísimas situaciones que pueden llevar a una persona a decidir migrar, aún si no se tienen los papeles en regla y aún si no se tiene el recurso económico. Pero también hay muchísimo prejuicio en la sociedad. ¿Cómo justamente este trabajo interinstitucional puede abonar tanto a ir diluyendo estos prejuicios que existen en la sociedad respecto a las agrupaciones de personas migrantes y cómo brindar esta defensa a las personas migrantes? Por supuesto, es que el derecho de una persona a moverse de un lado a otro, independientemente de las razones por las cuales esa situación se da, pues viene con esta carga de los prejuicios y los estereotipos y las percepciones que a lo largo de la historia y de la humanidad se han constantemente construido alrededor de ciertos grupos y ciertas condiciones, y pues sí tiene una enorme carga de porfobia. Esto es el temor o el miedo a la pobreza, porque vemos que el tema de la nacionalidad a veces tiene estas percepciones especiales, como las vivimos, por ejemplo, en el tema de pandemia, en donde todo el enfoque de los prejuicios y de los estereotipos y la cultura del miedo rodeada y enfocada, canalizada a la pues cierta orientación de cultura oriental asiática, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y ahora viene esta otra dinámica interna muy local, en la cual vemos esta situación en la cual los medios de comunicación también y el desconocimiento pues enfocado a grupos poblacionales en los que están pues buscando una nueva ruta de llegar a esta zona tan delicada de la frontera norte, que sabemos que se encuentra en crisis. Es evidente, es notorio que está esta situación en la cual está el crisis del cruce que no permite, y es este importante choque
de la diferencia en la manera en la que se maneja el tema de la migración desde la concepción del Estado de Derecho, como lo es este choque, por ejemplo, en México en Estados Unidos. Totalmente. Hablando de este control de flujos que nos compartía hace un momento, ¿cómo es diferente la concepción de un Estado en el cual el derecho reconoce el ejercicio legítimo de esta situación y no está enfocado en criminalizarlo, cuando se ve en comparación con otro Estado que sí tiene este enfoque de criminalizar la migración, que no se hace con cierta documentación legal, porque los seres humanos todos somos legales, ¿no? Sí, claro. Entonces no hay seres humanos ilegales. Lo que hay en dado caso es una situación de una persona que migró sin un documento legal que le acreditara esa migración en ese sentido. Entonces lo único que hay es una persona con una situación migratoria irregular. Y ese es el importante avance en la cultura y en la manera en la que una autoridad puede tratar este tipo de fenómenos culturales, sociales, tan complejos, tan tremendamente complejos, en el cual en lugar de decir, es una persona con una situación migratoria irregular, la vamos a meter a la cárcel y la vamos a poner en prisiones y entonces vamos a cometer violaciones de derechos humanos enfocadas en esto, o vamos a reconocer que hay una situación compleja socialmente hablando y entonces como autoridad vamos a generar las estrategias para, en respeto de derechos humanos, buscar regularizar la situación migratoria de esta persona que le permita transitar por, pues sabemos que México ha sido reconocido por la Organización Internacional de Migración como la ruta terrestre más peligrosa. Sí, claro. Entonces, reconocer esta situación, evidentemente, generar estas estrategias enfocadas a regularizar la situación migratoria y, por supuesto, a través de este tipo de programas y de actividades en las cuales se brinda la información necesaria a la ciudadanía para que poco a poco vayamos disminuyendo los eventos de discriminación y de violencia pues hacia ciertos grupos poblacionales. Regresando al corte, platicaremos justamente cómo ese trabajo interinstitucional puede apoyar por esta doble vía, ¿no? Tanto de la concientización, sensibilización, como la regularización y la verificación de que es en el marco del respeto a los derechos de la población migrante. Regresamos en un momento. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos.
estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Justo platicamos sobre migración con el Instituto Nacional de Migración, con la representación en Baja California Sur, y platicábamos sobre estos mitos que existen justamente de las poblaciones que hemos visto los últimos meses, pues con mayor ahínco en los medios de comunicación. Y justamente entre los dimes y diretes que existen, sabemos que mucho se ha mencionado respecto a que las poblaciones haitianas y africanas se encuentran, por ejemplo, generando daños, y lo digo entre comillas, ¿no? Es decir, que es lo que se escucha, se encuentran generando daños en el malecón, o ya están aumentando los robos porque vienen poblaciones de migrantes, o se van a quedar en Baja California Sur y van a quedarse a radicar acá en el estado. Vienen muchas niñas, vienen muchas mujeres, vienen personas menores de edad, y eso es peligrosísimo. A ver, sabemos que vienen más hombres que mujeres, sabemos que no hay menores. Platíquenos un poco sobre esta condición, y después la maestra nos podrá abonar cómo interinstitucionalmente también podemos velar, porque no solamente hablamos de grupos de atención prioritaria como personas migrantes. Dentro de las personas migrantes hay personas adultas mayores, personas con discapacidad, probablemente niñas y adolescentes, mujeres. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este equilibrio, ¿no?, en la defensa y en el actuar de la autoridad para poder dirigirles hacia pues los conductos legales para que puedan o llegar a su destino o regresar a su país de origen? Sí, mira, lo que es indiscutible es que todos los flujos migratorios, invariablemente, o sea, con independencia de la nacionalidad que sea, vienen apoyados por la delincuencia, por traficantes de personas. La ruta de Baja California Sur se conoce, o la han llamado o mal llamado, la ruta de oro. Yo me quedé sorprendido con el nombre y dije, bueno, ¿a qué se debe que sea la ruta de oro, no? Baja California Sur. Entonces, ya investigando, checando y haciendo ahí análisis, le llaman la ruta de oro porque es una ruta muy cara. Muy cara por las características que tiene la ruta y el tipo de medios que tiene que utilizar el migrante, claro, para llegar a Baja California Sur. Sí. Pero yo le adicionaría a eso el costo que el propio traficante de personas o pollero le está metiendo a la conducción de estas personas por esta zona. Nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con organizaciones o instancias de gobierno de Estados Unidos, CBP, por ejemplo, y compartimos con mucha frecuencia información. Y nos llama la atención lo que comentaban ustedes ahorita, de que esta ruta en su mayoría son personas jóvenes, de 25 a 35 años no más, ¿sí? Y en su mayoría yo creo que en un 85% son hombres, son varones. Y afortunadamente no vemos por acá en esta ruta que vengan niños, infantes. Es muy importante. Eso es muy importante porque nos da la certeza de que no está en riesgo la integridad de alguien como podría ser la de un infante, ¿no? Entonces son jóvenes de 35 años, 30, 35 años, 85% varones, 15% mujeres, y esta información que compartimos con CBP es información que está documentada, que tenemos gráficas, tenemos todo esto, y obviamente eso nos permite a nosotros tener mucho más del manejo de la contención, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para no criminalizar al migrante? Decían ustedes ahorita que desafortunadamente se generan especulaciones en la población, en los medios y todo esto. ¿Y cómo vamos a acabar con este tipo de especulaciones? Pues precisamente con programas como con medios de comunicación muy objetivos, y sobre todo que la población tenga la certeza de que somos humanos, y nosotros hemos visto que las personas son solidarias. Nos hemos dado cuenta nosotros de que a veces que tenemos allá migrantes en la oficina, cuando ya les damos su documento y salen, llegan personas, llegan carros y se bajan con 4 o 5 refrescos de esos grandes y vasos, y se los dan ahí como para que se refresquen. Hemos visto también que llegan personas y bajan bolsas de comida
¿sí? Entonces la gente se solidariza, ¿no? Y qué bueno que lo hagamos porque al final de cuentas, insisto, somos humanos y ellos tienen un derecho pues a poder buscar mejores expectativas de vida. ¿Cómo se hace esto? Precisamente haciendo conciencia en la población a través de medios como escritos, redes sociales y todo esto, ¿no? Definitivamente, porque vamos a ver, la violencia inicia en la concepción de la violencia. O sea, para empezar, lo vimos con el fenómeno del nazismo y todo el procedimiento que se generó desde esta maquinaria del Estado alemán. Empezó con la idea de que, bueno, primero la designación del enemigo, ¿no? Lo judío, lo que no era ario, ¿no? Empezó con eso y después siguió con la concepción de ese es el objetivo, entonces vamos a empezar con toda la dinámica de ese es el malo, ese es el malo, ese es el malo, y entonces bombardear y bombardear y bombardear con la noción de que este es el malo, ese es el enemigo, aparte el enemigo nos hace daño. Entonces tenemos que defendernos del enemigo, ¿no? Cuando toda esta concepción que empieza de manera ideológica, lamentablemente en ese tema del nazismo, pues justamente a partir del Estado, ¿no? Del pues y el partido nazi que se encontraba en auge en el poder, que empieza con esta narrativa, eventualmente incluso elegido democráticamente, es importante decirlo. Sí, claro, ¿no? sí, totalmente. Democráticamente elegido este sistema en el cual desde el gobierno empieza toda una campaña de odio y de discriminación, y evidentemente con la consecuencia de la violación masiva de derechos humanos gravísima como la conocemos, que al final del día resulta justo en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto. ¿No? Entonces, lo mismo pasa acá, no es distinta la dinámica. Empezamos con decir que el migrante pobre, ¿no? Porque aparte regresamos a el migrante pobre o el migrante que tiene ciertas condiciones físicas o que tiene cierta nacionalidad es el enemigo. Y entonces vamos ahí, vemos después lamentablemente todo un fenómeno social donde nos compartían en este momento, en esta mesa, pues personas que incluso hacen llamados y denuncias que evidentemente no tienen ningún fundamento, pero el punto es, vayan y busquen porque los los haitianos que no son haitianos, pero los haitianos están robando en el malecón o están vendiendo droga, o sea, porque poner una denuncia es muy fácil, realmente la persona lo único que tiene que hacer es agarrar un teléfono, agarrar un escrito y decir todo lo que se le ocurra. Y ya evidentemente la autoridad hace los actos de investigación, determina si es cierto o no, como ya nos compartió la autoridad, pues ni son haitianos, ni están robando, ni están drogándose, ni están cometiendo delitos. Ni vienen niñas, niños y adolescentes, ¿no? En la agrupación, claro. A pesar de todas las denuncias que hay en ese tema, pero justamente la autoridad con una visión, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque si viniera desde pues esta dinámica como lo fue en su momento el nazismo, si entrara la autoridad en esta misma lógica de pues infundir y en la violación de derechos humanos, pues entonces sí, vámonos contra los haitianos, ¿no? Que supuestamente están haciendo todo esto. Por el contrario, entonces la autoridad ahí es donde frena este lamentable fenómeno social de pues esta percepción equivocada, errónea, de mentiras esparcidas, pues entonces la autoridad frena y dice no, o sea, ya se investigó, ¿no? Tampoco es nada más que no porque no, sino que se investiga, se determina que no hay certeza en estas alegaciones y pues ya, por supuesto, se actúa conforme a derecho. ¿Cómo le hacemos? Y ese es el verdadero reto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hacemos como sociedad para quitarnos todas estas ideas que por años, décadas nos han ingresado en el colectivo, en el inconsciente colectivo? Pues una manera, una gran herramienta de análisis pues es justamente la reversión de roles. Cómo nos afecta toda la dinámica que se manejó sobre los mexicanos en la migración en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta idea de que el bad hombre, de que los mexicanos que migran son delincuentes y que pues obviamente solamente son personas que van a violar a las pobres mujeres blancas, gringas, ¿no? O sea, toda esta dinámica y esa cultura que desde la discriminación y desde la violación de derechos humanos ha estigmatizado a la migración mexicana en este otro país. Si quisiéramos interiorizarla y cambiarla acá, podríamos identificar de manera clara cuáles son nuestros propios prejuicios y estereotipos hacia una migración distinta, las personas que justamente vienen de estas otras nacionalidades y entran a la población y entramos en este contacto. Si recordamos que somos humanos y todas las personas tenemos sueños y deseos y aspiraciones válidas,
y que el tema migratorio es necesario en el sentido de la regulación del control. Claro. Por supuesto que tiene que haber una regulación que permite identificar a las personas que se encuentran en tránsito por el país, por supuesto, para poder identificar, porque para empezar es una obligación del Estado realizar tal efecto, ¿no? O sea, es una obligación del Estado porque en el momento, nuestra Constitución lo dice en el artículo 1, en el momento en el que una persona pisa el país, la autoridad como tal, en conjunto del Estado en su estructura, tiene la obligación de garantizar, respetar, proteger sus derechos humanos. Justamente en este sentido, sabemos el viacrucis que significa para una persona migrante salir de su lugar de origen, empezando por pues, el crimen organizado, que de alguna u otra forma, pues por un poco de dinero les ayuda, ¿no?, a transitar de esta manera ilegal. Vamos a ver cómo el trabajo interinstitucional puede abonar a esta tarea del Estado. Regresamos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Hola, soy Laura Aguayo.
Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos, justamente platicando Comisión de Derechos Humanos con el Instituto Nacional de Migración, representación Baja California Sur. Tengo un comentario por acá que quiero compartir con ustedes. Estamos desde la perspectiva de Baja California Sur, los recientes hechos, pero nos comentan, en México hubo una campaña contra migrantes que llegaban por Tijuana, sumándole que tenemos miedo a lo desconocido. Hemos arraigado ese antivalor y discriminar a las personas de afuera, no solo a los de otros países, sino de otros estados. Justamente, si imagínense, habláramos del tema de Tijuana, que fue también un boom mediático respecto a las poblaciones migrantes. Pero ¿cómo podemos, muchas gracias por el comentario, cómo podemos de manera interinstitucional no revictimizar a estas personas que de por sí ya vienen viviendo procesos complicadísimos desde la venta de todo su patrimonio, lo poco, mucho que tengan, las violaciones sistemáticas que viven en el trayecto para poder subirse a un avión o para poder subirse a un camión y llegar y pues que tengan que ser rescatados, maestra, licenciado? Pues recordar que justamente estas personas también están sumamente vulnerables al tema de trata. Como bien comentaba hace un momento, muchos de estos movimientos migratorios vienen orquestados y organizados desde el crimen organizado. Y sí hay un tema en el cual tenemos en el Estado pocos eventos, acontecimientos de trata identificados como tal, pero también deviene de la complejidad de identificar y de que las personas denuncien y que se entiendan y se asuman y que comprendan que están en una situación de trata. Porque muchas veces se les vende a estas personas la idea de que están pagando los servicios del traslado a este nuevo lugar buscando el sueño americano. Entonces realmente no se identifican que están en una situación de trata porque creen que están pagando un servicio supuestamente adquirido, ¿no? Claro, es complicadísimo. Sí, mira, en el caso de la coordinación interinstitucional, se ha celebrado por parte del Instituto Nacional de Migración convenios con el Servicio Nacional de Empleo, por ejemplo, ¿no? No es el caso de Baja California Sur, es decir, aquí es eminentemente paso hacia la frontera norte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se endurece la contención de Estados Unidos en la frontera norte, se quedan muchos extranjeros, migrantes irregulares en las ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces se convierte en un problema social, ¿sí? Porque ahí sí no hay para dónde hacerse y ahí están, y ahí sí los ves acampados tú en toda la franja fronteriza a los migrantes. Y entonces estos convenios que se han celebrado entre el Instituto Nacional de Migración y el Servicio Nacional del Empleo es precisamente para ver la posibilidad de la inclusión laboral de estas personas en maquiladoras, en restaurantes, en empresas textiles o de maquila automotriz, etcétera. Y la verdad sea dicha, en el caso de los haitianos, los africanos, guatemaltecos en su mayoría, son personas que muy trabajadoras, muy comprometidas cuando hacen un compromiso laboral, y se han hecho sondeos o estudios por parte del instituto en donde quienes contratan por decir algo, a un grupo de migrantes irregulares o migrantes ya no irregulares, piden la posibilidad de incluir más personal. Ahora, también es importante que veamos que no se está desplazando la mano de obra nacional, o sea, es decir, si algo tenemos es en muchos aspectos de actividades económicas, es deficiencia o una limitante de mano de obra. Baja California Sur es un ejemplo claro, la zona de Los Cabos, en expansión constante. Por ejemplo, la obra, no hay mano de obra local. Entonces, ¿qué hacen las empresas constructoras? Traen gente de Oaxaca, de Veracruz, de San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos pensando ni queremos decir que esta es una opción para resolver el problema de la mano de obra aquí, pero sí en donde se da la circunstancia, en donde ya está la contención y están deambulando los extranjeros, que son todas las franjas fronterizas, ha quedado ese buen sabor de boca, ¿no? O sea, son personas trabajadoras, comprometidas, no son delincuentes y optan por radicar ya en esas zonas y establecen su vida, sus familias, todo esto, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos en este espacio. Sabemos que el tema de los flujos migratorios en Baja California Sur se ha vuelto polémico, pero también es muy importante rescatar que las instancias a nivel estatal, federal, municipal trabajan de manera coordinada justamente para brindar la mejor atención y el cauce legal correspondiente, ¿no? Ya sea para que las personas regresen a su lugar de origen y o, pues bueno, continúen su camino sin mayores afectaciones. Muchas gracias a la Oficina de Representación en Baja California Sur del Instituto Nacional de Migración por acompañarnos en este espacio. Asimismo, la maestra Charlene Ramos, como siempre, en los micrófonos. Yo soy Vero Galindo, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Si usted va a acudir a la marcha del 8M, por favor, hágalo con muchísima precaución y sobre todo luchando, respetando y abrazando las consignas de este 8 de marzo. Yo soy Vero Galindo, que tengas un excelente día, es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes.